Amigos y hermanos, reciban un cálido saludo de bienvenida a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Debo confesarles que para mí ha sido todo un honor, un privilegio poder compartir con ustedes durante estos años que ya llevamos al frente de este ministerio. Ustedes han sido la razón principal después de Dios para que este ministerio se siga sosteniendo, llevando información, llevando bendición a muchas personas que a lo largo del mundo se conectan para poder estudiar la palabra de Dios en compañía de cada uno de nosotros. Por lo tanto, reciban mi gratitud y mi bendición para cada uno de ustedes, miembros insignes de la familia Emergencias Bíblicas. Para esta semana voy a estar en la ciudad de Leticia, departamento del Amazonas colombiano. Desde ese lugar aspiro poder grabar la lección de la próxima semana y compartir con ustedes algunos paisajes típicos de ese hermoso rincón del planeta Tierra. Espero también tener una vista del río Amazonas y cualquier otro detalle que sea significativo, que sirva también de interés turístico y que aquellos que nunca han conocido, como este servidor, es primera vez que voy a ir a este lugar, que no hayan conocido esta maravilla natural como es el río Amazonas, pues puedan tener una vislumbre y se animen también a venir por estas tierras colombianas. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión y a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Emergencias Bíblicas. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Vamos a compartir entonces la lección número 10 que lleva como título Los últimos días. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27 y dice de la siguiente manera: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Para esta semana tenemos una historia bastante movida. Comenzaremos con una experiencia que tiene Jesús cerca en el templo, en un lugar donde él podía divisar a las personas que ofrendaban. Le llamó la atención un acto del que vamos a hablar más adelante. Luego vamos a escuchar una profecía sorprendente que Jesús va a darle a los discípulos que le preguntan cuándo serán las cosas que sucederán al fin del tiempo. De esto no te puedes perder porque hay una información muy interesante. Luego vamos a analizar también cómo Jesús da instrucciones a sus discípulos respecto a cuál debe ser su actitud mientras esperan el segundo advenimiento de Él. También les advierte de que tendrán persecución. Les dice de que la experiencia cristiana de ellos los llevará en algunos casos a vivir la misma experiencia que Cristo vivió mientras estuvo desarrollando su ministerio aquí en la tierra. Acompáñenme a orar para que podamos de esta manera recibir la bendición del cielo y nos habilite para entender adecuadamente el texto de la lección de esta semana. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias porque nos consideras dignos de abrir tus sagradas escrituras. Permítenos disfrutar del estudio, comprenderlo, vivirlo, aplicarlo y compartirlo. Es nuestra petición elevada en el nombre de Jesús. Amén. La lección para el domingo 1 de septiembre lleva como título Dos pequeñas monedas como ofrenda. Antes de estudiar directamente este tópico, quiero hacer un breve recuento de lo que hasta el momento hemos podido disfrutar del estudio de este maravilloso evangelio como es el Evangelio de Marcos. Datos a tener en consideración, no son muchos, son unos cuantos que me parecen interesantes y que usted como maestro de escuela sabática perfectamente puede compartir con sus alumnos y para usted, mi querido investigador de la Biblia, estos tips también pueden ser de significado académico muy interesante.
Entre todos los evangelistas, Marcos es el evangelista de la acción. Me llama la atención que por allá en el capítulo 13, Marcos, es descrito como aquel joven que iba envuelto en una sábana y que cuando lo prendieron, porque estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús, él dejó la sábana y salió corriendo desnudo. Desde ese instante vamos a percibir a un Marcos que narra sus historias de una manera vívida, rápida, intrépida. De todos los evangelistas, Marcos es el único que registra solo un mensaje largo de Jesús. Y a diferencia de Mateo, no tiene alusión al Sermón del Monte. Por el contrario, el sermón más largo que Marcos presenta es el sermón que Jesús da en el Monte de los Olivos, conocido en algunos apartes como el sermón profético, y que prácticamente de este capítulo es que nos vamos a valer en parte de la lección de esta semana. Otro detalle, Marcos menciona 18 milagros de Jesús. 18 milagros. Aproximadamente la misma cantidad que dan los evangelios Mateo y Lucas, que son evangelios más extensos. Esto es muy significativo, que un evangelio relativamente corto como el de Marcos contenga 18 milagros realizados por Jesús, lo que demuestra una vez más que Marcos es el evangelista de la acción. A él le gusta ver actuar a Jesús. Otro tips, como lo vimos en una de las lecciones anteriores, Marcos solo narra 4 parábolas de Jesús, 4 no más. Pudiésemos deducir, por el hecho de que solo expone 4 parábolas, que a Marcos no le gusta razonar tanto, no le gusta tanto la enseñanza como sí la acción. Es un hombre vigoroso. Yo lo veo otra vez, muchos años después, cuando es invitado por Pablo y Bernabé para que vayan a un viaje misionero. Juan Marcos le dio miedo y se regresó. Esa acción de Juan Marcos es aparentemente contraria a la naturaleza vigorosa, a la naturaleza ágil y exploratoria que tiene este muchacho. Por eso Pablo, me imagino, se sorprendió, porque Pablo es un misionero muy audaz y tal vez vio en Marcos esas mismas características y quiso potenciarlas. Se sorprendió, se chasqueó al ver que ese hombre que él pensaba que era tal como era Pablo, les dio la espalda. Pero Marcos se resarció y posteriormente el mismo apóstol Pablo solicitó que lo trajeran también. Entonces, retomando estos tips, repasemos, Marcos escribe solo 4 parábolas en contraste con las 18 parábolas de Mateo y las 19 parábolas en Lucas. Entonces, vamos a entrar en materia, ahora sí, 2 pequeñas monedas como ofrenda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús está con sus discípulos en el templo precioso de Jerusalén. El autor de nuestra lección nos habla de que el templo de Jerusalén era una estructura asombrosamente bella. Tanto es así que casi ninguna de las ciudades del Imperio Romano podía tener una estructura tan hermosa como el templo de Jerusalén. Es cierto que habían algunas estructuras, algunos edificios muy grandes en algunas ciudades del Imperio Romano, pero no tan fastuosos como fue este templo que Herodes el Grande comenzó a edificar más o menos a mediados del año 20 antes de Cristo y que se culmina esta construcción por allá cerca del año 60 al 63 después de Cristo. Estando sentado con sus discípulos, Jesús está observando a las personas. Era un día en donde se traían las ofrendas para el sostenimiento del templo, para el sostenimiento de los oficiales del templo. Muchas cajas receptoras de ofrendas estaban ubicadas en lo que se conoce como el patio de las mujeres. Allí venían y depositaban las personas sus ofrendas. Jesús y sus discípulos observaban. Muchos dejaban caer muchas monedas para que sonara y la gente se diera cuenta de que estaban ofrendando mucho.
Pero a Jesús le llamó la atención la actitud de una mujer. Es descrita por Marcos como una viuda. No tenía muchas ganas de que la vieran, así que de manera silenciosa, subrepticia, se fue acercando a una de las 13 cajas donde se depositaban las ofrendas, sacó algo, desenvolvió algo y mirando a un lado y mirando al otro, se acercó y puso su ofrendita, miró al otro lado y se fue. Ella pensó que nadie la había visto, pero resulta que el ojo avisor de Jesús se dio cuenta de esa acción. ¿Qué había depositado esta pobre mujer en esa urna de ofrenda? Había depositado 2 leptas. Aquí están las imágenes, aquí está esta imagen de lo que probablemente era una lepta, que correspondía a un 32avo del salario diario de un trabajador del tiempo de Jesús. Si tú quieres saber cuánto es un 32avo de un salario diario, bueno, allá en tu país toma el salario diario y divídelo en 32 para que puedas obtener más o menos cuán irrisoria fue la suma que esta mujer dio como ofrenda. Mientras los otros daban lo que les sobraba, esta mujer daba lo que necesitaba con urgencia. Lo dio con todo su corazón y Jesús, nuestro Maestro, destacó esta experiencia de esta pobre mujer por encima de todas las ofrendas, y a esta humilde mujer creo yo que la vamos a encontrar en el reino de los cielos. ¿Sabía esa viuda de la corrupción imperante entre los dirigentes religiosos de la época? Yo no lo sé, de pronto lo intuía, pero ella no le prestaba atención a esto. Ella daba su ofrenda no para los dirigentes ni por los dirigentes, daba su ofrenda para Dios. Esta actitud de esta humilde mujer contrasta hoy con lo que algunos cristianos y algunos miembros de la Iglesia Adventista dicen que no se debe dar el diezmo porque ellos no tienen certeza de cómo van a utilizarse esos recursos por parte de los administradores. Esta actitud que asumen algunos miembros de la congregación es peligrosa porque se constituyen en jueces, se constituyen en quienes dan la directriz de cómo, cuándo, dónde se deben dar los diezmos y las ofrendas. Por cierto, por allí suenan algunos que dicen que las ofrendas y los diezmos no se deben recoger dentro del templo, dentro de la iglesia, y han hecho todos unos esfuerzos para minar esta práctica porque según ellos, en el tiempo de Jesús, las ofrendas no se daban dentro del templo sino afuera. Para estos hermanos que han hecho estos comentarios, debo decirles que están pecando por algo elemental. El templo de Jerusalén y la iglesia actual no tienen ningún parecido, ni arquitectónico ni espacial. En consecuencia, no es correcto asimilar las prácticas que se hacían en el templo de Jerusalén y aplicarlas en la iglesia. No hay forma. Te explico lo primero. En el atrio de los gentiles, en el patio de las mujeres, como ya también lo mencioné, que estaba fuera de lo que propiamente sería el tabernáculo, las personas tenían acceso a ese lugar. Ni una sola persona podía tener acceso al lugar santo y mucho menos al Santísimo. Por lo tanto, ¿cómo se iban a colocar las arcas para recoger las ofrendas dentro del lugar santo cuando estaba prohibido rotundamente que cualquiera pudiese entrar allá excepto los sacerdotes? El templo de Jerusalén y la iglesia actual no tienen ningún tipo de relación excepto que son el vehículo a través del cual Dios puede transmitir bendición y traer enseñanza a su pueblo. Pero en el templo de Jerusalén propiamente dicho, no había un lugar para la lectura. Eso se daba más que todo era en las sinagogas, porque el templo de Jerusalén, como vamos a ver más adelante, llegó a su fin en el año 70 después de Cristo.
Yo te pregunto hoy, apreciado hermano y amigo, ¿qué diferencia hay entre dar de lo que me sobra y dar de lo que yo necesito e incluso me hace falta? Yo pienso que esta viuda nos da una lección poderosa a nosotros porque podemos decir, cuando menos es más. Ella dio 2 leptas, 2 blanquitas, pero esas 2 blanquitas eran más para Dios que millones de pesos que puedan ser depositados con solo deseo de ostentación por parte de alguno de los adoradores. Entonces vamos a pensar, vamos a meditar cuán importante es para Dios que sus hijos les sean fieles en esos detalles tan pequeños como es el diezmo y la ofrenda. Si tú eres capaz de retener el diezmo y eres capaz de retener las ofrendas que le pertenecen a Dios, ¿tú crees que eres digno de confianza por parte de Dios? ¿Tú crees que a ti se te pueda aplicar bien buen siervo fiel? Sobre poco, diezmos y ofrendas, ¿has sido fiel? ¿Sobre mucho te pondré? Lo dudo. Si sobre lo poco no fuiste fiel, ¿cómo te van a confiar lo mucho? Entonces vamos a meditar en esto y a ser más dadivosos para la obra de nuestro Dios. La lección para hoy lunes 2 de septiembre lleva como título Ni una piedra sobre otra. Leamos Marcos capítulo 13 del 1 hasta el 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando Jesús les responde a los discípulos, ellos quedaron realmente asombrados. Voy a tratar de recrear la posible interacción que se dio entre Jesús y sus discípulos. Ya han salido del templo, ha pasado la experiencia de la viuda que da estas 2 blanquitas, y entonces, cuando están alrededor del templo, uno de ellos le dice, mira, Señor, qué piedras, qué edificios. Jesús se queda mirándolo y le dice, si tú supieras lo que ha de ocurrir. Entonces, ellos quedan con eso en la cabeza. Cuando ya están aparte, los 4 pilares, los 4 principales dirigentes de la iglesia de ese entonces, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, se acercan a Jesús y le formulan una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Tú estás observando aquí, en esta imagen del Nuevo Testamento, de este pasaje de Marcos en el idioma griego, los discípulos utilizan una expresión que tiene que ver con un modal de tiempo. Los discípulos están diciendo cuándo en el sentido de dinos, día, mes, hora, danos la fecha de tu advenimiento, danos la fecha de estos acontecimientos. La respuesta de Jesús es muy diferente.
Jesús no responde con un modal de tiempo. Jesús no dice, bueno, vendré o estas cosas ocurrirán en tal fecha. Jesús utiliza la expresión otan. Recapitulemos entonces lo dicho hasta aquí. Los discípulos salen con Jesús del templo, le dicen, Señor, mira estas grandes piedras. Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Después que Jesús ha dicho esto, los discípulos, encabezados por Pedro, Andrés, Santiago y Juan, lo toman aparte y le preguntan, dinos, Señor, y utilizan una expresión que implica tiempo. La expresión en griego es pote. Esta expresión la estás viendo tú en estos momentos. Pote, que significa cuándo, es decir, dinos el día, la hora, dinos la fecha, dinos el mes, dinos cuándo han de ocurrir estas palabras que tú acabas de decir. La respuesta de Jesús es, no les responde con la palabra pote, sino con la palabra otan, un cuándo circunstancial. Dice, cuando oigáis rumores de guerras, hambres, pestes, etc., entonces estén apercibidos y piensen que las palabras que yo he dicho empezarán a cumplirse. Evidentemente que Jesús hizo algo por sus discípulos. Él mezcló los dos acontecimientos. Con visión precisa y con misericordia combinó dos elementos desastrosos. Uno, que sería la destrucción del amado templo, del que vamos a hablar a continuación, que los discípulos tenían en tanto renombre. Y el segundo acontecimiento es la destrucción final del mundo como consecuencia del segundo advenimiento de Jesús. Hablemos un poquito del templo. ¿Por qué el templo era tan importante? ¿Qué era el templo? Muchas personas creen que el templo del tiempo de Jesús era algo pequeño. No, el templo que construyó Herodes era notablemente mayor y más esplendoroso que el que se levantó en su tiempo el rey Salomón. Era mucho más esplendoroso que el rey Salomón levantó. En realidad, se trataba de la obra de arte de quien pudiésemos llamar un loco por la construcción. Porque efectivamente, Herodes el Grande fue un tipo apasionado por la construcción y embelleció a Jerusalén como ningún otro gobernante lo había hecho ni lo hizo. Nada en toda Palestina podía compararse con el templo de Jerusalén. Y como dije en líneas anteriores, aún entre las demás ciudades del Imperio Romano, pocos edificios podían competir con la grandiosidad de este templo. Por otro lado, el templo era el edificio que daba sentido a Jerusalén como la ciudad santa. No solamente era la sede política de todo el pueblo judío para entonces, sino que era básicamente el punto crucial de la unidad nacional. Por otro lado, el templo era el gran banco de la nación judía, donde se depositaba para su custodia el dinero y las joyas de los judíos. Cuenta Flavio Josefo que cuando el templo es destruido por los romanos y como hubo un saqueo monumental de oro, el precio del oro en el imperio cayó de manera estrepitosa. Imagínense ustedes la cantidad de oro que se tenía allí. Otro detalle de la importancia del templo para los judíos era que en ese lugar, en el templo, se encontraba el asiento de la autoridad municipal de Jerusalén, en la cabeza, en la persona, en la figura del Sanedrín, o también llamado el Consejo del Templo, que era presidido por el sumo sacerdote. Adicional a esto, de la importancia del templo, la policía urbana de Jerusalén eran sacerdotes y estaba dirigida también por un sacerdote comisario que se llamaba el Sagán, que era el segundo en dignidad después del sumo sacerdote, que ya sabemos que para el tiempo de Jesús era Caifás. En la época de Jesús, de todas formas, los soldados romanos estaban pilas, estaban pendientes de lo que ocurría y ellos montaban guardia en una torre llamada la Torre Antonia y desde allá ellos miraban la situación política de la ciudad dispuestos a intervenir ante cualquier tumulto del carácter más o menos nacionalista, porque los romanos le temían a la insurrección de los judíos. Entonces, queridos, para los judíos del tiempo de Jesús, el templo era extremadamente importante.
Y para los apóstoles, para los discípulos, que eran tan judíos como Caifás, como cualquier otro, el que Jesús les hubiese dicho que su amado templo iba a ser destruido, no lo podían entender, pero efectivamente así ocurrió. ¿Cómo fueron las cosas? Yo quiero compartirles en estos momentos unos datos que son supremamente interesantes y muy importantes para comprender qué fue lo que ocurrió, del por qué la profecía de Jesús de piedra sobre piedra se cumplió. Flavio Josefo, el historiador judío romano, es quien nos trae la narración de lo que sucedió en el año 70 aproximadamente. Algunas facciones radicales judías habían decidido sacudirse completamente del yugo romano. Viendo esto, la insurrección de los judíos, los romanos envían legiones comandadas por Sesto Galio. Este Sesto Galio había sido, por utilizar esta expresión, el gobernador de Siria. Tenían la misión de sofocar la rebelión y de castigar a los judíos. Después de hacer estragos por allí en las inmediaciones de Jerusalén, el ejército romano decidió sitiar la ciudad, pero de repente y sin ninguna razón aparente, Sesto Galio se retiró repentinamente. Este retiro de las tropas de Sesto Galio es interpretado por Flavio Josefo, a pesar de que no es cristiano, como una especie de anuncio, de cumplimiento de aquella profecía que Jesús les había dado a los discípulos y que encontramos en Lucas el capítulo 21, desde el verso 20 al 22, y que dice de la siguiente manera, en esta versión: cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces, los que estén en Judea, echen a huir a las montañas, y los que están en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales, no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, de conformidad con estas instrucciones que Jesús les había dado a sus discípulos, no pereció en ese asedio ni un solo cristiano. Y Flavio Josefo dice que murieron cerca de 1 millón de judíos en esa toma cruenta de la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasó con el templo? A medida que se iban librando los combates en las estrechas calles de Jerusalén, las facciones enemigas de Roma, los celotes y todas esas facciones insurgentes, se refugiaron en el templo como el último lugar, como el último bastión. Ellos pensaban que como el templo era la morada de Dios, pues Dios haría algo para destruir a los romanos e impedir que los romanos tomaran esa fortaleza. Efectivamente, el templo era una estructura impresionante. Aquí les dejo una posible reconstrucción de lo que pudo haber sido ese templo, considerando lo siguiente, hermanos y amigos: no hay suficiente material arqueológico que permita hacer una reconstrucción fidedigna del templo de Herodes, porque donde se levantan hoy dos de las grandes estructuras cúlticas de los musulmanes, en lo que se conoce con el nombre de la explanada, allí, precisamente en ese lugar, estaba el templo. Y excavar en ese sitio sagrado para los musulmanes, prácticamente, aunque está en Jerusalén, es prohibido. Y no se puede tener entonces una clara evidencia de cómo era el templo. Pero esto que ustedes ya vieron es posiblemente una representación de este templo. Continuemos. Cuando los soldados romanos vieron que estos insurgentes se habían refugiado en el templo, se llenaron de coraje y avanzaron. Los insurgentes, los rebeldes celotes, les infligieron daño a los romanos y esto exacerbó aún más a estos legionarios romanos que estaban hasta la coronilla de ver la tosudez con la que actuaban estas personas que no tenían ningún tipo de reparos en matar a sus propios connacionales con tal de obtener un poco de alimento o de robarlos a ellos. Esto enfureció, enardeció el ánimo de los soldados romanos y cuando finalmente tuvieron a la vista el hermoso templo, una voz del general que los comandaba les dijo: por favor, no toquen ese templo, déjenlo, porque ellos, los romanos, también tenían su superstición. Y pensaban que si se metían con la morada del Dios de los judíos, el Dios de los judíos podía castigarlos.
pero los soldados no escucharon. Y sin querer, entraron, bueno, sin querer no, entraron, pero sin querer, un soldado que tenía una antorcha dejó caer la antorcha justo en el hermoso cortinaje que tenía el templo, y eso ardió muy rápidamente. El maderamen de cedro empezó a arder y el oro que recubría el templo fue arrancado por los soldados antes de que el fuego avanzara, y finalmente el fuego derritió el oro que estaba entre las piedras, y los soldados, para buscar los pedacitos de oro que quedaban, comenzaron a demoler las piedras, y no quedó allí piedra sobre piedra, y se cumplió exactamente la profecía de Jesús. Por otro lado, los discípulos recibieron, además de esta mala noticia, un informe que Jesús les decía: muchachos queridos, ustedes van a ser perseguidos, van a ser encarcelados y algunos de ustedes serán ejecutados. ¿Están dispuestos a continuar este ministerio? La respuesta de los discípulos, aunque no aparece en el texto marcano, es positiva. Ellos estuvieron dispuestos a continuar este ministerio que Jesús les había encomendado y que ellos tan amorosa, firme y lealmente habían abrazado. Hoy yo te pregunto, ¿cuáles han sido las pruebas grandes que has tenido que pasar por ser cristiano? No te estoy preguntando el tipo de pruebas personales como enfermedad, pérdida de trabajo, muerte de un ser querido, etc. Te estoy hablando de las pruebas por ser cristiano. ¿Qué tipo de pruebas has enfrentado? ¿Crees que estas pruebas han consolidado tu fe? Yo creo que así debe ser, porque todavía estás aquí siguiendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. El día martes 3 de septiembre nos trae esta apasionante lección, la abominación asoladora. Acompáñenme a leer el versículo 14 al 18 del capítulo 13 de Marcos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, y entre paréntesis se dice, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. ¿A qué se refiere esto de la abominación desoladora? Quiero decirles que Jesús utilizó el método histórico-gramatical para interpretar la profecía. Jesús está diciendo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, él está haciendo referencia a una antigua profecía de Daniel. Y en el libro de Daniel vamos a encontrar en Daniel 9:27, 11:31, 12:11 y Daniel 8:13 la expresión abominación asoladora. ¿En qué consiste la abominación asoladora? Tenemos dos posiciones. La primera posición es que se refiere al ejército romano cuando éste clava su bandera en lo alto del templo de Jerusalén después que fue conquistada la ciudad y después que el templo es conquistado y es destruido. Cuando esta bandera imperial, cuando el águila romana es implantada, cuando el estandarte de las legiones romanas es plantada en lo que se denominaba la ciudad santa, se constituía esto en una abominación. Esta es la primera interpretación. A esta interpretación nos suscribimos los adventistas del séptimo día. Pero hay otra interpretación que procura eludir algunos de los elementos proféticos y no utilizan el método histórico-gramatical de Jesús, sino que utilizan el dispensacionalismo para explicar esta profecía. Según esta segunda interpretación, la abominación asoladora la realizó Antíoco IV Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Esto ocurrió más o menos a mediados del siglo III antes de Cristo. Esto no tiene ninguna relevancia, porque Jesús está hablando en el tiempo de él.
Y Jesús no va a referirse a una profecía que ocurrió en el pasado y va a decir cuando veáis la abominación asoladora, cuando veáis, ninguno de los que estaban vivos en esa época habían vivido aquella supuesta abominación asoladora de la que hacen uso los dispensacionalistas. ¿Por qué utilizan estos cristianos este método de interpretación? Con el único propósito de ver que Israel, el estado actual de Israel, cumple, según ellos, las profecías. Ellos esperan el surgimiento de un anticristo literal, que por 7 años dominará al mundo y que al tercer año y medio se revelará. Todo esto forma parte de un entramado que no tiene ni un solo ápice de fundamento bíblico. Por otro lado, esta abominación asoladora que Jesús cita, efectivamente fueron los ejércitos romanos que pusieron fin a todo el sistema sacrificial. Para los judíos esto era una abominación, que un gentil entrara en los lugares sacratísimos que eran solo destinados para la adoración a Dios. Yo te pregunto hoy, hermano mío, ¿existe alguna abominación asoladora en tu vida? ¿Hay algo que está generando en ti un cambio desfavorable en tu relación con Dios? Préstale atención, porque así como el templo literal de Jerusalén fue destruido, tú y tu templo espiritual, que eres tú, puedes ser destruido si permites que la abominación desoladora, llámese como se llame tu pecado, esté haciendo mella y se esté enquistando en tu conducta cristiana. Que Dios nos ayude a soportar con firmeza y lealtad nuestra experiencia cristiana y a ser firmes en el cumplimiento de nuestro deber. Hoy es miércoles 4 de septiembre y el título de la lección es La Gran Tribulación. Leamos Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿A qué se refiere este versículo? De acuerdo a lo que hemos venido leyendo, Marcos capítulo 13 hace una descripción de los eventos finales de la historia de la tierra. Recuerden que Jesús, de manera misericordiosa, ha mezclado los dos acontecimientos, el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén y el acontecimiento del fin del mundo. Y antes de que esto ocurra, Jesús les dijo a los discípulos: vendrá la abominación desoladora. Esta profecía se cumplió en el año 70 de la era cristiana, cuando los ejércitos romanos destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén y básicamente arrasaron con el templo. Tal fue la destrucción, tal fue la hecatombe, que dice Flavio Josefo que ríos de sangre corrían por las escalinatas del templo, arrastrando incluso los cadáveres de los hombres. No obstante, la lente profética de Jesús ahora está diciéndole a los discípulos: vendrá una gran tribulación. La evidencia sugiere que esta tribulación será mucho más intensa que la que se dio en los tiempos de la conquista, caída y destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Jesús está proyectando esta persecución, esta tribulación para los tiempos finales. Históricamente, el pueblo de Dios ha sido perseguido a través de la historia. Si pudiésemos hacer remembranzas de lo que ocurrió, la persecución que Caín suscitó contra Abel, la persecución de los hermanos de José contra José, la persecución que hubo de parte del faraón hacia Moisés, y por el estilo podemos seguir viendo que el pueblo de Dios siempre será perseguido. Y en los finales de la historia, la persecución a la cual Marcos capítulo 13, versículo 19 hace alusión, es una gran tribulación que ocurrirá antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Esta tribulación será de variada naturaleza. No solamente tendrá que ver con el asunto de la persecución religiosa, la intolerancia religiosa, tendremos problemas a nivel familiar, habrá problemas a nivel laboral, tendremos problemas a niveles sociales, todo por obedecer a Dios. Afortunadamente, tenemos también la palabra profética más segura,
que nos asevera de que la tribulación no será tal de que sea imposible para los hijos de Dios pasarla, soportarla, porque juntamente con la prueba, dice Dios, escribiendo a través del apóstol Pablo, Dios dará juntamente la salida. Proféticamente hablando, encontramos que el profeta Daniel hace una descripción de esta gran tribulación a la que será sometido el pueblo de Dios. Por 1260 días o años proféticos, el pueblo de Dios sería perseguido por un poder que se arrostraría peculiaridades divinas, por un poder político religioso que atacaría, destruiría y mataría a todo aquel que se opusiera a sus enseñanzas. Este período, conocido como el período del oscurantismo, comenzó en el año 538, cuando asciende al poder el dominio del obispo de Roma y se extiende hasta el año 1798, cuando es eclipsado bajo la influencia de Napoleón Bonaparte en su lugarteniente Alejandro Berthier. Entonces, 1260 años de tribulación fueron suficientes para que Dios pudiese demostrarle al universo entero de que los planes maléficos de Satanás se llevarían a cabo incluso bajo su propio nombre. ¿Qué estoy queriendo decir? Que este poder político religioso persiguió a quienes se le oponían en el nombre de Dios. Te mato en el nombre de Dios. Te decapito en el nombre de Dios. Te quemo en la hoguera en el nombre de Dios. Este mismo fuego de persecución que se desató en este periodo está profetizado que se desatará en los tiempos finales. Nosotros debemos tener claridad de que lo que ha ocurrido en el pasado se volverá a presentar y que el enemigo común de la humanidad y básicamente el enemigo común del pueblo de Dios no se quedará con los brazos cruzados y tratará de hacerte caer a ti. Si no lo puede hacer a través de la prueba directa, lo puede hacer a través de la lisonja y de inducirte a que seas un cristiano mediocre, que transijas con el pecado. De nosotros depende, hermanos y amigos, si esta gran tribulación que está predicha para nosotros sea un motivo de gozo o sea un motivo de tristeza. Adicional a esto de la gran tribulación, Jesús nos aclara y nos recuerda y nos advierte que vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos. En este tiempo no es difícil encontrar personas que se hacen pasar por Cristo, personas que consideran que son profetas. Lo más llamativo de este asunto es que estos profetas tienen sus canales, predican, hacen sus predicciones, se autoproclaman profetas. Otros se autoproclaman apóstoles. De todos estos personajes siniestros nos advirtió el Señor. Nunca en el pasado del Antiguo Testamento ni en el pasado del Nuevo Testamento un profeta salía a vox populi a decir: yo soy profeta y vengo a decirle las cosas que Dios me ha mandado. Los profetas eran de bajo perfil. Hablaban solo cuando Dios les inducía a hablar. Orientaban al pueblo, no atraían los reflectores sobre sus personas y por el contrario sabían que sus palabras podían ser mal entendidas y mal aceptadas por parte del pueblo de Dios. ¿Estamos advertidos, hermanos? Estamos más que advertidos. Vendrán falsos profetas. Hay falsos profetas. Hay apariciones de Cristo. Constantemente aparecen vírgenes en un árbol, aparecen santos en un vaso, aparecen cosas extrañas. Y las personas que no tienen un claro, así dice Jehová, son engañadas porque creen que esas son manifestaciones del favor de Dios hacia los seres humanos. Permita Dios que nosotros pongamos nuestros pies en la sólida roca influctuante que es nuestro Señor Jesucristo y obedezcamos su palabra, que es una luz que ilumina nuestro camino en un tiempo de gran oscuridad espiritual. Para hoy jueves 5 de septiembre, el título de la lección es La venida del Hijo del Hombre. Leamos Marcos capítulo 13 desde el versículo 24 hasta el 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, la tribulación a la cual nos referimos en la lección pasada, el sol se oscurecerá
¿Cuándo ocurrió esta señal pavorosa de la oscuridad del sol? Eso ocurrió el 19 de mayo del año 1780. El sol se oscureció. No fue un eclipse normal, fue algo fuera de lo común. Esa misma noche, la luna se volvió toda roja como de sangre. Sigue diciendo la Biblia. Y la luna no dará su resplandor. Ya dijimos que la noche del 19 de mayo del año 1780, ese fenómeno meteorológico, ese fenómeno sideral, se dio. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuándo se dio esta señal? El 12 de noviembre del año 1833, particularmente en la costa este de los Estados Unidos. Una caída de estrellas fugaces sin precedentes ocurrió ese día. No se está refiriendo a las estrellas fugaces, a las caídas de las cuadrántidas, de las líridas, de las perseidas, de las dracónidas, ni de las gemínidas, que son estrellas que eventualmente caen en cierto periodo del año. No se está refiriendo a esto. Esta señal que ocurrió el 12 de noviembre de 1833 fue de tal naturaleza que la gente cristiana de la época se consideró que algo grande iba a ocurrir. Sigue la lectura. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Evidentemente, esto se refiere al segundo advenimiento de Jesús. La segunda venida de Jesús es presentada en el Nuevo Testamento con lujo de detalles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Judas hacen mención de este gran acontecimiento que dividirá finalmente la historia del mundo, pondrá punto final a toda la historia de este mundo. No obstante, en el texto de la lección hay una parte que merece nuestra atención y la explicación de rigor, y es la siguiente. El versículo 30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo nos puede presentar una aparente problemática, porque de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿A qué generación se está refiriendo Jesús? Ya lo voy a explicar. Leo el versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es entendido que en el Antiguo Testamento la generación duraba 40 años. El problema es que si aquí Jesús se está refiriendo a este concepto de generación, entonces tendríamos dificultad en aceptar que Jesús está prediciendo su segundo advenimiento dentro de los siguientes 40 años que deban transcurrir después que Él ha dado esta profecía. Y evidentemente esto no tiene ningún tipo de asidero bíblico porque Jesús no se estaba refiriendo a este momento cuando Él estaba viviendo. Por otro lado, cuando en el versículo 29 leo: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, de las cosas que sucedieron para la gente del tiempo de Jesús, lo que ellos vieron fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ellos no vieron el gran terremoto de Lisboa, ellos no presenciaron la caída de las estrellas, tampoco vieron el espectáculo del sol ocultado, oscurecido, ni de la luna convertida en sangre. Lo que nos quiere significar que la palabra genea, de la que se traduce generación, no se puede estar refiriendo a la generación de Jesús, sino a la generación que viviría para ver el cumplimiento de todas las señales predichas por Jesús. Esto es viable de ser entendido. La generación que viviría antes de que se den todas las señales prescritas por Jesús, esta generación vería todo y cumpliría la profecía de Jesús. De todas formas, hoy nosotros estamos viviendo periodos impresionantes. Es cierto que muchos dicen, pero ustedes son alarmistas. En el mismo tiempo de los apóstoles había burladores que se referían a la segunda venida de Jesús y les decían: ustedes viven predicando que Jesús viene, pero las cosas siguen iguales. Imagínate tú, hace 2000 años
Hace 2000 años los cristianos esperamos a Jesús y cada generación cree que en esa generación Cristo vendrá. Por eso hay que tener mucho cuidado en hacer cronogramas proféticos, porque la segunda venida de Jesús no depende de cómo interpretemos nosotros los tiempos y las sazones. El segundo advenimiento de Jesús ocurrirá por iniciativa divina y solamente Dios conoce el día y la hora. Por ello en el versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. ¿Por qué se dice que no saben los ángeles el segundo advenimiento de Jesús cuando Marcos está diciendo esto? Fácil. Cristo no había muerto todavía. Cuando se está escribiendo esto, cuando Jesús está diciendo estas palabras, que tiempo después Marcos las consigna, Cristo no había muerto, ni siquiera había resucitado, no había ascendido al cielo. En consecuencia, los ángeles no tenían ni idea de cuándo Cristo iba a regresar porque ni siquiera había muerto. Tampoco el Hijo, o sea Jesús, tampoco sabía cuándo iba a regresar porque Él depuso el atributo de la omnisciencia cuando se encarnó aquí en la tierra. Por eso es que Él lo dice, no porque después que Él muera, que Él resucita y asciende al cielo, no va a saber cuándo ha de venir, porque ahora retoma los atributos divinos. Él sí sabe ahora cuándo ha de regresar. Pero cuando Él dijo estas palabras, cuando estaba en el cuerpo encarnado, Él no sabía el día ni la hora cuando Él iba a regresar porque, repito, no hacía uso del atributo de la omnisciencia. Ahora bien, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Saber el día y la hora exacta del segundo advenimiento de Jesús? Que es el ejercicio infructuoso que muchos dentro de la iglesia están haciendo, colocando posibles fechas del segundo advenimiento de Jesús. Eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que tú y yo estemos preparados, sea que Cristo venga al amanecer, al anochecer, al atardecer o al canto del gallo, que nos encuentre preparados por una elemental razón. Ni tú ni yo sabemos el día, la hora, el minuto exacto en el que hemos de morir. Entonces, si nosotros morimos, las consecuencias de la segunda venida de Jesús se hacen efectivas en nosotros. El que murió, las consecuencias de la segunda venida de Jesús ya se verifican en esa persona. O es salva para vida eterna o es condenada para muerte eterna. De allí la importancia de que no le estemos prestando tanto atención a estos charlatanes que vienen hablando y poniendo fechas del segundo advenimiento de Jesús con investigaciones profundas, con datos bien elaborados. Son seres humanos, son seres humanos. Si el mismo Jesús encarnado dijo, acuérdense que estoy repitiendo, Él era Dios, pero había depuesto los atributos, no los usaba. Ni el mismo Jesús, que es quien ha de venir cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, no sé, ni los ángeles. ¿Cómo un ser humano va a decir, yo sí sé la hora, el día y la fecha cuando Cristo ha de venir? Mucho cuidado. Estemos listos porque no sabemos cuándo hemos de fallecer. No importa, cuando Cristo venga, estemos preparados. Hemos llegado al final, una vez más, del estudio de la lección de esta semana y nos encontramos estudiando la lección del día viernes 6 de septiembre. El título de la lección del viernes ustedes saben que siempre será el mismo, para meditar, para reflexionar, para estudiar. Leo del deseado de todas las gentes lo siguiente. Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado, de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente. Es decir, no estamos solamente esperando.
pero estamos haciendo algo para salvar a los seres humanos. A eso se refiere esta declaración de Elena de White. Combinan la vigilia atenta, es decir, la preparación, con el trabajo ferviente, es decir, con la predicación. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy, así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Hermano y amigo, ¿qué familiar tienes tú que se burla de las cosas de Dios? ¿Qué amigo entrañable has tenido tú que no le presta atención a la preparación para el segundo advenimiento de Jesús? ¿Te preocupan ellos? Debo decirte que más debes preocuparte tú por tu propia preparación. Con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu evidente preparación diaria, ellos son amonestados como fueron amonestados los antediluvianos por la conducta piadosa de Noé. Cada martillazo que Noé daba en la construcción del arca era una amonestación para la sociedad de su época. Aquellos que no le prestaron atención a la predicación testimonial y oral de Noé perecieron. Hoy nuestro deber prioritario es prepararnos y velar, porque no sabemos del día ni la hora. Dios permita que esta lección, particularmente la de esta semana, traiga una renovación en nuestro deseo de que Cristo vuelva por segunda vez. Muchísimas gracias, hermanos, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estos modestos momentos en el que estudiamos la palabra de Dios. Hay muchas cosas más para profundizar, hay muchísimo más que decir para ahondar y argumentar, pero estamos explicando la lección que este autor ha tenido a bien darnos para que juntos podamos estudiar y avanzar en la comprensión de las Sagradas Escrituras. La lección para la próxima semana es apresado y juzgado. No se pierdan esta interesante lección. Por cierto, al finalizar de este video, no te olvides de darle like, deja la perecita, hunde ese dedito así y ayúdanos con este sencillo acto para que YouTube siga masificando este video. Acompáñenme a orar para despedirnos. Mi Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Tantas cosas hay todavía por descubrir, tantas enseñanzas preciosas que tenemos que manifestarle al mundo y básicamente tanta verdad que tenemos que incorporar a nuestra vida. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a vivir a la luz del conocimiento que tenemos y a compartirlo con otras personas. Gracias por ser nuestro Dios. Nos despedimos en esta hora, no de ti, sino de nuestros hermanos y de este repaso de la lección, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, familia Emergencias Bíblicas. Bendiciones.